Me quedé sin casa, sin taller y sin apellido en la puerta del negocio que levanté con estas manos, mientras la jueza le daba la razón a mi exesposa y el público en la sala bajaba la mirada como quien oye una desgracia ajena, pero agradece que no sea la suya. Salí del juzgado con un papel frío que decía que casi todo le pertenecía a ella, y con el corazón caliente como comal, no de coraje solamente, sino de vergüenza, porque a mi edad uno debería estar pensando en rezar el rosario despacito, no en empezar de nuevo desde la nada. Escucha esta historia hasta el final y dime qué harías tú en mi lugar. Y cuéntame también desde qué ciudad me estás escuchando, para que yo sepa desde dónde viaja tu voz cuando me respondes. Nací pobre como la mayoría por estos rumbos, con los pies curtidos por el polvo de una calle sin pavimento y la barriga educada a frijol y tortilla del día anterior, pero con un orgullo que no se compra en la tienda. De chamaco aprendí a amasar lodo para hacer adobes, y de joven me colgué la cuchara de albañil y la escuadra de carpintero, porque el pan se gana donde uno encuentra madera y voluntad. En mi barrio nos conocíamos por el apodo. A mí me decían el maestro, no por sabio, sino porque siempre llevaba un lápiz detrás de la oreja y el metro colgando como si fuera crucifijo. Con el tiempo me hice un hombre de oficio, de esos que levantan una pared derechita y enderezan una puerta que no deja dormir de tanto rechinar, y también un hombre de misa de domingo, mole en las fiestas patronales y jarana cuando el mariachi se calienta. Me casé con la que fue mi compañera de tantas madrugadas, la madre de mis hijos y la dueña de mi silencio. No la nombro por respeto, aunque la sentencia la nombre demasiado. A ella le gustaba el pan dulce del mercado, el de ajonjolí, y yo le traía 2 piezas envueltas en periódico cuando las monedas me alcanzaban. Vivimos años apretados, de esos en los que uno cuenta los días para que llegue la feria del pueblo y se olvida de las penas bailando un danzón en la plaza. Cuando nacieron mis niños, juré por el Cristo de la capilla que a esa familia no le faltaría techo ni mesa. Así empecé a juntar de a poquito para comprar un lote chiquito al borde del arroyo, donde levanté un cuarto de tabique, luego otro, hasta que la casa olió a casa de verdad. Café de olla en la mañana, ropa secándose al sol, risas y regaños, y madera cortada sobre el banco, con aserrín volando como copos de un invierno nuestro. Dicen que el trabajo llama al trabajo, y un día un vecino me pidió que le arreglara una escalera, otro me encargó un ropero. Luego vino un compadre que quería una puerta tallada con un colibrí, y sin darme cuenta se me llenó el patio de tablas. Fue ahí cuando empecé con lo de la carpintería en serio, con letrero pintado a mano en la barda. Taller Ramírez, Puertas y Sueños. No era empresa grande, no, era un sueño sostenido con clavos y paciencia. Me levantaba antes de que cantara el gallo, hacía mi señal de la cruz, encendía la lumbre, tomaba un café amargo y me ponía a medir, cortar, lijar, barnizar. A los clientes les gustaba que no les levantara la voz, que les entregara a tiempo, que les diera garantía de palabra. Si se descuadra, vengo y lo compongo. Y volvía, porque la palabra mijo sostiene más que el tabique. Con los años, la que era mi mujer empezó a querer más brillo, más foto, más cita con gente importante en la capital. Yo no digo que esté mal soñar en grande, no más que hay sueños que te cambian los pies por ruedas y te olvidas de la tierra de donde saliste. Me metió prisa para formalizar, sacar papeles, abrir cuenta en el banco con logotipo, ir a ferias de artesanos, y yo la seguí, porque el amor también es obedecer cuando uno confía. Las manos mías siguieron siendo manos de obrero, pero me vi aprendiendo a ponerme camisa planchada para reuniones, a hablar de presupuestos con señores que olían a perfume caro y a promesa corta. Ahí supe que la vida no nomás es clavar, sino también cuidar el nombre. Mis hijos crecieron entre tripley y catecismo, entre la escuela y el taller, ayudando a barrer el aserrín los sábados, aprendiendo a cuidar la lija como si fuera pan.
Yo les enseñé que las esquinas se respetan, que una puerta que cierra suave dice más de uno que 1000 palabras bonitas. No sé en qué momento la mesa se me llenó de silencios. Empezaron los viajes de mi esposa a la capital, los mensajes que llegaban tarde, los reclamos de que yo no entendía el mundo nuevo, que me aferraba a la madera como si fuera rosario, que el dinero grande no estaba en la puerta tallada, sino en otras cosas. Cosas modernas, decía ella, palabras que a mí me sonaban como viento que anuncia tormenta. Una tarde de lluvia me puso delante un papel con sellos y me pidió que firmara «Es para protegernos», dijo. Y yo, que confío más rápido en una mirada que en un discurso, firmé. Otra noche hubo cena con brindis y gentes que no conocía. «Aliados», les decía. Yo me sentía fuera de lugar con mi camisa almidonada y el nudo en la garganta. Di 1000 veces gracias y otras 1000 me tragué el orgullo cuando alguien me apretó la mano con condescendencia y me dijo, «Qué inspirador su caso, don Eduardo». Inspirador, como si yo fuera una anécdota y no un hombre entero. Las grietas no salen de un solo golpe, nacen como las salitres. Primero mancha, luego come, y al final revienta la pintura. Empezaron las discusiones por nada, por el color de un barniz, por el precio de una mesa, por una entrevista que yo no quise dar, porque no sé hablar bonito para la cámara. «¿Te quedaste atrás?», me dijo un día, y sentí que me arrancaban el nombre. Luego vino lo del abogado, que, para ordenar, que, para separar lo personal de lo laboral. Palabras limpias con filo escondido. Yo todavía creía en la casa, en el patio que olía a cedro, en el domingo con caldo de res y bolillo calientito. No vi venir el golpe, aunque el martillo estaba en mi mano. El juicio fue como una misa sin Dios. Hablaron de números, mostraron facturas, presentaron testigos que me vieron agresivo, cuando lo único que hice fue pedir respeto. Yo llevaba en el bolsillo la medallita de San José Obrero y en la lengua el nudo de quien quiere decir la verdad sin convertirla en grito. La jueza escuchó, asentó, escribió. Mi exesposa lloró justo cuando había que llorar, miró al frente con esa firmeza que antes me enamoró, y yo ya no supe si la reconocía. Las palabras finales cayeron como varilla fría: repartición, adjudicación, desalojo. La casa, el camión, el taller, casi todo para ella. Para mí la esquina de un papel donde decía «mínimo indispensable». Salí, como dije, temblando de viejo y de hombre. El aire de la calle olía a gasolina y a tamalero de la esquina. Compré un tamal de rajas, lo mordí sin hambre y sentí que llevaba en la boca el serrín de toda mi vida. Volví caminando hasta la parroquia y me senté en la última banca, donde se sientan los que no quieren ser vistos. Recé despacito, no para que me devolvieran lo perdido, sino para que no se me quebrara el alma antes de llegar a casa. Cuando levanté la mirada, vi pasar a unos chavos con guitarras rumbo a la plaza. Por un segundo, recordé las serenatas de juventud y me sonreí con amargura. La vida sigue, dicen, no te avisa, nomás sigue. Esa noche, en la casa que todavía llevaba mi olor, abrí la ventana del taller y dejé que el viento jugara con un puñado de aserrín que había quedado sobre el banco. El silencio zumbó como mosca. Me hice un café negro y me quedé ahí, parado, mirando las herramientas, tocando la madera como quien despide a un hermano. No lloré, no ese día. También los viejos aprendemos a guardar el río para que no se desborde. Me prometí algo sencillo: no dejarme convertir en fantasma. Uno puede perder un techo, sí, pero si pierde la dignidad, ya no hay pared que lo vuelva a sostener. Al amanecer, me puse mis botas gastadas, esa camisa de cuadros que huele a sol, y salí a barrer la banqueta como cada madrugada desde hace tantísimos años. Los vecinos pasaban y en su saludo había una mezcla de respeto y compasión que quema. La señora de los tamales me regaló un atole. «Échese fuerza, don Lalo», me dijo,
y yo asentí con un gracias que me pesó en la lengua. En ese barrer lento, entre hojas secas y colillas, sentí el corazón acomodarse en su sitio. Ya habría tiempo, me dije, para decidir qué clavo entra y cuál se saca. Por ahora, que el sol salga y me encuentre de pie. Porque hay derrotas que solo están prestadas, y a mí, aunque me tiemble un poco el pulso, todavía me queda pulso para medir, marcar y cortar. La primera mañana después del fallo, me fui al mercado como quien busca aire entre puestos de cilantro y voces conocidas, porque cuando uno anda herido, el olor a pan recién horneado y a fruta madura le recuerda que la vida también se cuece aparte de los pleitos. Saludé a don Chema, el del puesto de herramientas usadas, ese que siempre guarda clavos viejos en frascos de café. Me regaló un puñado de tornillos cortos. «Pa que no se quede sin apretar lo que se tenga que apretar, maestro», dijo con media sonrisa, y yo me los guardé como si fueran reliquias. Compré queso fresco, medio kilo, y tortillas calientes envueltas en una servilleta con flores desteñidas. Me senté a un lado del tianguis a ver cómo la mañana se hacía gente, y la gente se hacía ruido. No era escaparme, era aprender a respirar de nuevo sin que cada inhalación supiera a sentencia. Volví al barrio por la calle de los Laureles y encontré a mi compadre Rigoberto sentado en la sombra, ese viejo cartero jubilado que siempre tiene un dicho listo para remendar el día. Me miró a los ojos sin preguntar nada, como hacen los amigos de verdad, y me ofreció un mezcal en vasito de veladora. Lo bebimos sin prisa, mirando el polvo que levantaban las combis al pasar. «A los buenos hombres los prueba el fuego», dijo, y luego agregó, «y a los tercos el mismo fuego les enseña a templar su hierro». Reí bajito, porque en su terquedad mi compadre me estaba diciendo que no me arrojara al pozo del rencor. Hablamos de tonterías un buen rato, del equipo del pueblo, de la banda que ensaya para la fiesta de San Miguel, de la nueva panadera que hace conchas con rallado grueso, porque hay conversaciones que no curan nada, y sin embargo sostienen como una viga bien puesta. Esa tarde me encerré en el taller con la puerta entreabierta, dejé el radio en la estación de boleros y empecé a ordenar lo poco que, según la ley, todavía me pertenecía. Mis lápices, la cuchilla de cepillo que heredé de mi padre, 2 sargentos, una escuadra japonesa que compré cuando todavía íbamos tomados de la mano a las ferias de artesanos. Sobre la mesa extendí un cuaderno de tapas duras donde a lo largo de los años había apuntado medidas de muebles, nombres de clientes, recetas de barniz casero, pero también mis antojos de viejo. Una forma de cajón que se abre con un empujón suave, una bisagra escondida detrás de un colibrí tallado, una idea para que una mesa respire como respira un pecho cuando se calma. El cuaderno olía a tinta y a polvo, y al tocarlo me sentí menos despojado, como si todavía en esas páginas latiera un pedazo de mi oficio que nadie podía quitarme. Llegó la noche, y con ella el silencio agudo que dejan las ausencias cuando ya no hay voces para distraer al corazón. Preparé arroz con leche, como me enseñó mi madre en un fogón negro que resiste a todo, lo perfumé con canela y una cáscara de naranja, y me serví en un tazón que tenía una astilla en el borde. Comí despacio, contando en mi cabeza los golpes del martillo de ayer, los de anteayer, los de hace tantos años, y me descubrí hablando solo, contando la historia de cada mueble que había salido de mis manos a un comedor ajeno, como quien pasa lista en la memoria para no olvidar que no nací de la nada. En eso estaba cuando escuché 3 toquidos tímidos en la puerta. Era mi hija menor, de ojos grandes y voz baja, con un panqué envuelto en papel aluminio. No traía discursos ni soluciones, apenas un abrazo que olió a lágrimas guardadas. «Papá», dijo, y en esa palabra se me acomodaron los huesos. No discutimos de leyes ni de repartos aquella noche. Preferimos calentar café y quedarse callados mirando la flama de la estufa, como se mira el río, cuando uno necesita que el agua le haga su trabajo.
Me contó de sus alumnos de primaria, de un niño que pronuncia mal las R's y sin embargo no deja de intentarlo, de una niña que cada lunes trae un moño nuevo y la sonrisa impoluta como si estrenar la semana fuera un baile. Yo la escuché complacido porque en el timbre de su voz estaba ese eco de casa que uno cree perdido y sin embargo vuelve. Me dijo que su madre anda diciendo por todos lados que yo era un tirano, que la obligaba a afirmar cosas sin leer, y yo bajé la mirada porque lo que más duele de un pleito no son los golpes, sino el teatro armado con recuerdos a medias. «No te ensucies con palabras ajenas», dijo mi hija. «Usted siga siendo quien es». Y me dejó sobre la mesa un sobre pequeño, fotos viejas, días felices atrapados en papel. «Por si se lo olvidan», susurró. Al día siguiente me levanté antes de que se despintara la luna y me fui al santuario de San José Obrero, donde los hombres de oficio encienden velas que huelen a cera y a promesa. Me arrodillé torpe, como arrodillan los de rodilla oxidada, y le hablé a ese santo que entiende de madera y de silencios. No le pedí que devolviera nada, sino que me sostuviera el pulso para no clavar con rabia el clavo que sigue. Cuando salí, el aire tenía ese frío limpio de la sierra y escuché a lo lejos a las campanas de la parroquia matracar como quien anuncia pan en horno. En la explanada unos niños corrían con papalotes mal hechos, desafiando el viento a puras risas. «Mire, don», gritó uno, «si se cae lo vuelvo a levantar». Lo dijo y me lo dijo, y yo lo entendí. Regresé resuelto a poner orden en el adentro. Fui a ver a don Basilio, el notario viejo que conserva una biblioteca con olor a cuero y sabiduría de pueblo. Nos sentamos frente a frente, él con su traje que ya conoció mejores forros, yo con mis manos todavía manchadas de barniz. Le conté, con calma, sin adornos. Él escuchó con esa paciencia que solo dan los años, haciendo preguntas justas, apuntando nombres. «Mire, Eduardo», dijo al final, «a veces la ley es como una puerta mal colgada. Si uno la empuja con fuerza se atora, si la empuja con cuidado abre. No prometa nada, no firme nada que no entienda, no se pelee donde no se pelea, y guarde sus herramientas cerca del corazón, que en la hora precisa sabrá cuál usar». Me dio 3 papeles para revisar en casa y una bendición que no venía en ningún membrete. En la tarde barrí el taller como si limpiara un templo, puse a un lado lo que debía irse y del otro lo que se quedaría conmigo, pase lo que pase. El cepillo con mango de fresno, el compás de hierro que mi padre me dejó, como quien hereda un apellido bueno, un banco de trabajo con las marcas de golpes que cuentan la biografía de mis madrugadas. Entonces llegó el vecino que arregla bicicletas, con su grasera fiel y sus dedos negros. Se plantó en la puerta y soltó una risa franca. «Maestro, me dijeron que ya se acabó el taller Ramírez. Yo digo que lo que se acaba es la bulla, pero el tallador, ese no se acaba hasta que se acabe el aire». Y en un arranque de complicidad que solo el barrio entiende, me dejó una caja con retenes, tuercas y una campanilla de bici que sonó a esperanza cuando la probé. Ese fin de semana tocó fiesta en el pueblo, procesión con velas, estandartes viejos, los cohetes reventando el cielo con su estruendo de mala noticia convertida en júbilo. Caminé detrás de la imagen de San Miguel, apreté los dientes cuando las abuelas cantaron el «Dios te salve», que yo aprendí de niño, y me sentí, contra toda tristeza, protegido por una red de manos invisibles. En la plaza hubo pozole humeante, tostadas con cueritos y risas anchas. Representaron la tradicional pelea del bien y el mal, y por un instante creí ver mi propio nombre en el escudo del arcángel y el apellido de ella en la cola del diablo. Pero luego me reí de mí mismo y me serví otro vaso de agua de Jamaica. Una banda joven tocó sones que encienden la sangre. Bailé solo, a mi modo, pegado a la sombra de un laurel, porque hay danzas que son para dentro y para nadie más. Cuando la música aflojó y el polvo se asentó sobre la plaza, regresé a casa por la calle empedrada.
En el portón, el eco de los pasos me recordó que el tiempo se mueve aunque uno quiera clavarlo con tornillos al marco. Abrí, encendí la luz amarilla, me serví un vaso de agua y me senté frente a la mesa grande. Puse el cuaderno, los papeles de don Basilio, el sobre de fotos que me dejó mi hija y el puñado de tornillos de don Chema. No había prisa. Afuera, un perro ladró como si anunciara un visitante. Dentro, el péndulo del reloj marcó su compás cansado. Di un sorbo y pensé, con una calma nueva, que quizá la mesa que estoy por construir no tendrá el mismo diseño de antes, pero seguirá siendo mesa, y yo seguiré siendo el hombre que la arma. Y aunque el mundo me quiera urgir a rematar, he decidido que cada unión llevará su tiempo justo, la paciencia de quien sabe que el encastre perfecto no hace ruido, encaja y sostiene. La semana siguiente me levanté con una calma extraña, como si los días hubieran decidido caminar a mi paso. Preparé café en mi olla de peltre, tosté un pedazo de bolillo viejo con mantequilla y me senté en la mesa grande a revisar los papeles que don Basilio me había dejado. La luz de la mañana entraba sesgada por la cortina de encaje y el silencio estaba tan firme que se oía hasta el chasquido de la madera en las vigas. Leí despacio, subrayando con lápiz, porque aprendí que lo que uno no entiende en voz alta se entiende cuando la mano lo marca, y en medio de esos párrafos con palabras torcidas como usufructo, patente y sociedad mercantil, descubrí algo que me hizo sonreír después de tanto tiempo, el detalle que había quedado a mi nombre sin que nadie, ni siquiera mi exesposa, lo supiera. Ese hallazgo fue como un clavo bien metido en la viga que parecía floja. Recordé los días de antes, cuando empezamos con el taller y todavía todo era ilusión. Ella insistía en formalizar, en registrar la marca, en hacer contratos. Yo no entendía mucho de oficinas, pero un joven abogado del pueblo me dijo un día: «Don Eduardo, si quiere que esto camine, registre todo con claridad y si puede, diversifique». Yo, que siempre pensé en asegurar hasta el último clavo, acepté. Abrimos la sociedad con varias ramas y una de ellas, casi de adorno, quedó en manos de un socio especial. Nunca nadie reparó en aquello, ni siquiera ella, porque lo consideró una broma mía. Pero las bromas del obrero a veces sostienen más que los planes de los que creen saberlo todo. Guardé los papeles en una caja de galletas metálica, la misma donde mi madre antes guardaba botones y agujas, y sentí que esa lata azul ahora contenía mi único refugio. Salí a la banqueta, barrí despacio mientras el sol trepaba por encima de los cables de luz, y los vecinos me saludaban con un «Buen día, maestro», que sonaba a respeto. Me detuve a conversar con la señora Margarita, la de las flores, que regaba sus macetas con una paciencia que envidié. Me regaló un manojo de albahaca. «Para que su casa huela a fresco», dijo, y yo lo puse en agua en un vaso cualquiera. Esa sencillez me sostuvo más que cualquier palabra de consuelo. Por la tarde llegaron mis nietos. Los había traído mi hija, casi en secreto, porque sabía que la madre no lo permitiría. Entraron corriendo como antes, directo al taller, y el polvo de sus zapatos fue la bendición que necesitaba el piso. «Abuelo, ¿nos haces un carrito?», gritó el más chico. Me quedé mirándolos con una ternura que dolía, porque sus risas eran igualitas a las que escuché de sus tíos hace tantos años. Les di maderas pequeñas, martillos livianos, clavos romos, y entre todos armamos un juguete torpe pero alegre. Cuando se fueron, uno de ellos me abrazó fuerte y me susurró: «No te pongas triste, abuelo, nosotros sabemos quién sos». Me quedé parado en la puerta hasta que se perdieron en la esquina, con la certeza de que, aunque el mundo me diera la espalda, todavía tenía semillas que podían crecer derechas. Esa noche, al acostarme, pensé en todo lo que había perdido, pero también en lo que me quedaba. El recuerdo de mis manos en cada ladrillo de la casa, el eco de las risas en los almuerzos de domingo,
el olor del aserrín en las madrugadas, la fe que me sostenía en los momentos más duros. Y ahora, ese pequeño secreto escondido en los papeles, esa parte que nadie sospechaba y que podía ser la llave de mi futuro. No dormí mucho, pero al amanecer me encontré más sereno, porque aunque me hubieran querido reducir a la nada, todavía me quedaba la dignidad y una carta guardada bajo la manga que no tardaría en mostrar su valor. Pasaron unos días en los que procuré no dejarme arrastrar por la tristeza. Salía temprano a caminar por el barrio, saludaba a los viejos amigos en la panadería, me detenía a escuchar a los muchachos que ensayaban corridos en la esquina, y luego volvía al taller a darle forma a lo poco que quedaba. Era como curar una herida con paciencia, con alcohol que arde y vendaje apretado, sabiendo que tardará, pero sanará. En el banco de trabajo empecé a tallar una cruz de madera de cedro, no para venderla, sino para mí, para recordarme que aunque la vida me hubiera puesto de rodillas en el juzgado, todavía podía levantarme con el pulso firme. Una tarde llegó al taller mi compadre Raúl, el herrero. Venía con las manos negras de hollín y la voz áspera de tanto humo. Me miró fijo y soltó sin rodeos. Eduardo, en el pueblo se dice de todo. Que te quedaste sin nada, que tu ex se quedó con el taller, que ya no vas a trabajar. Yo les contesté que no conocen al hombre que yo conozco. Al maestro no lo tumba ni un juicio ni 100. Me abrazó fuerte, de esos abrazos que te sostienen el esqueleto, y me dejó sobre la mesa una llave inglesa vieja, oxidada, pero aún firme, para que no se te olvide que las herramientas duran más que las traiciones. Aquella noche, al cenar un plato de frijoles con chile verde y tortillas calientitas que compré en la tortillería de la esquina, volví a abrir la caja metálica con los papeles. Los revisé una y otra vez, como quien acaricia un tesoro escondido. Y ahí estaba, claro como el agua, la sociedad que registramos años atrás, aquella en la que, por una ocurrencia mía, el único socio mayoritario había quedado inscrito bajo un nombre peculiar, el de un perro que me acompañó durante años y que murió viejo en el patio. Nadie lo tomó en serio entonces, ni siquiera mi exesposa, que firmó los papeles con prisa sin imaginar la importancia que tendrían después. Esa broma mía seguía viva en letras de notario, y con ella un activo que podía cambiarlo todo. El recuerdo de ese perro, fiel como ningún humano, me sacó una sonrisa entre lágrimas. Le habíamos puesto de nombre Capitán, y era mi sombra en las largas jornadas de trabajo. Él vigilaba la obra mientras yo ponía ladrillos, ladraba a cualquiera que se acercara demasiado a las tablas y me acompañaba en los silencios de la noche cuando me quedaba lijando hasta tarde. Pensar que aquel animal noble era ahora, en el papel frío de la ley, el dueño de algo tan grande, me pareció una ironía que sólo la vida sabe tejer. Al día siguiente me acerqué otra vez a don Basilio, el notario, y le mostré lo que había encontrado. El viejo levantó las cejas y soltó un silbido bajo. «Eduardo, aquí hay más de lo que parece. Esto que tienes en las manos es una llave, y la cerradura aún no la han visto los demás. Úsala con calma. No corras, que los pasos firmes son los que dejan huella». Me recomendó paciencia. Me explicó que los juicios pueden quitar paredes y muebles, pero lo que no está escrito en la repartición no se lo lleva nadie. Salí de su oficina con el corazón encendido porque comprendí que no todo estaba perdido. Esa tarde, mientras el sol se ocultaba detrás de los cerros y las campanas llamaban al rosario, me senté en el patio con un mate improvisado de hierbas que me regaló doña Margarita, y pensé que la vida, como la carpintería, siempre deja nudos ocultos en la madera. Algunos los cortan, otros los disimulan, pero a veces esos nudos son lo que le da fuerza a la pieza. Yo tenía el mío guardado en una caja de galletas, y aunque aún no era momento de mostrarlo, sabía que tarde o temprano ese nudo sería mi sostén y mi revancha.
Los días empezaron a volverse una rutina silenciosa, casi como si el barrio respirara conmigo, lento y pesado. Yo seguía barriendo la banqueta cada mañana, saludando a los vecinos que pasaban rumbo al trabajo, recibiendo el ánimo, don Eduardo, de los muchachos que se detenían a comprar refrescos en la tiendita de la esquina. A veces me daban ganas de gritar que no estaba vencido, que no era cierto que me habían dejado en la miseria, pero me guardaba las palabras porque había aprendido que el tiempo es mejor testigo que cualquier grito desesperado. Mientras tanto, el taller olía a cedro y a polvo, aunque estuviera casi vacío, y yo me aferraba a ese olor como quien se aferra al recuerdo de un ser querido. Una mañana de domingo, después de misa, me encontré con la jueza en la plaza. Ella estaba comprando tamales en el puesto de don Panchito, y por un instante pensé en reclamarle su fallo, pero me contuve. En lugar de eso, me acerqué, la saludé con respeto y le pedí la bendición para mi cruz de cedro, como si nada hubiera pasado. Se sorprendió, claro, pero aceptó. «Usted es un hombre entero, don Eduardo», murmuró, y yo seguí mi camino con la certeza de que, aunque me hubieran tratado como un número en el expediente, todavía tenía mi dignidad intacta. Mis nietos volvieron una tarde cualquiera, con la complicidad de mi hija. Traían pan dulce y jugo de naranja en bolsitas con popote, como si fuera una fiesta improvisada. Jugamos lotería en la mesa grande con frijoles como fichas, y por un rato se me olvidó todo. Cuando el más chico ganó, me pidió que le regalara la cruz de madera que estaba tallando. «Para ponerla junto a mi cama, abuelo, para que me cuide». Se la di sin pensarlo, y al verla en sus manos sentí que mi oficio todavía servía para dar protección, aunque yo mismo anduviera buscando refugio. Pero no todo era consuelo. Mi exesposa había empezado a jactarse en el pueblo de su victoria. «Al pobre viejo lo dejé en los huesos», decía en la carnicería, y sus palabras llegaban a mis oídos como clavos mal martillados que nunca dejan de doler. Los vecinos, con la discreción que da la compasión, evitaban repetirlo, pero uno siempre se entera. No era el dinero lo que más me hería, sino ese desprecio público, esa manera de pintarme como un hombre acabado. Yo sabía que guardaba un secreto que podía darle vuelta a la historia, pero todavía no era el momento de mostrarlo. Entonces me refugié en el trabajo voluntario. Un amigo me invitó a ayudar en el comedor comunitario que organiza la parroquia. Los lunes y jueves servíamos sopa caliente a los niños del barrio y a los viejos que no tenían familia. Me puse el delantal, corté pan, lavé platos y conté chistes malos para arrancar sonrisas. Allí descubrí que todavía tenía algo que dar, que mis manos no solo servían para cortar tablas, sino también para sostener cucharas y acariciar cabezas despeinadas. Una niña de trenzas largas me abrazó un día y me dijo: «Don Eduardo, ojalá usted fuera mi abuelo». Casi me quiebro ahí mismo, porque entendí que a veces la sangre traiciona, pero la vida regala familia en los lugares menos pensados. Cada noche, al regresar del comedor, abría la caja de galletas y repasaba los papeles a la luz de una lámpara vieja. Tocaba el nombre de aquel perro, Capitán, escrito en tinta legal, y me parecía escuchar sus patas corriendo por el patio otra vez. Ese nombre no era solo un recuerdo, era mi ancla, mi fuerza oculta, la prueba de que, aunque todos creyeran que estaba acabado, la verdadera pieza maestra seguía intacta, esperando su momento para sostenerme como la mejor de las vigas. Una tarde de lluvia, de esas que huelen a tierra mojada y que hacen crujir las tejas como si lloraran, me senté frente a la ventana del taller con el cuaderno abierto y un lápiz en la mano. No escribía planos ni medidas, escribía pensamientos. Quería dejar constancia de lo que sentía, como cuando uno talla iniciales en la corteza de un árbol para que el tiempo las conserve. En esas páginas puse la rabia, la tristeza y también un poco de esperanza, porque comprendí que aunque me hubieran quitado casi todo, todavía respiraba, y mientras respire,
puedo volver a construir. Ese mismo día llegó Patricia, mi ex esposa, con la frente en alto como si todavía fuera dueña de mis horas. Se paró en la puerta, sin saludar, y me lanzó un discurso frío, que ella se había quedado con todo lo importante, que yo debía resignarme, que el pueblo ya sabía de su triunfo y que lo mejor que podía hacer era aceptar mi condición. La escuché callado, como se escucha un trueno sabiendo que después vendrá el silencio. Y cuando terminó, le respondí despacio. A veces lo que parece poco es lo que sostiene todo. No te confíes, porque la vida siempre guarda la última palabra. Me miró con desdén, soltó una risa seca y se fue sin voltear. Pero en mis adentros esas palabras fueron un juramento. Los rumores crecían. En la tienda de la esquina, algunos decían que yo ya no podía ni pagar la luz. En la plaza, que pronto vendería hasta mis zapatos. Yo no desmentía nada. Dejaba que hablaran, porque aprendí que cuando el río suena demasiado, es que está a punto de desbordarse, y yo tenía la certeza de que mi río venía cargado. Mientras tanto, seguía ayudando en el comedor comunitario, y allí encontré la fuerza que me faltaba. Los niños me decían «Abuelo Eduardo», y esa manera de nombrarme me devolvía el orgullo perdido. Una tarde uno de ellos me trajo un dibujo, una casita de madera con un perro enorme en la entrada. «Es para usted», dijo. Yo casi me quiebro, porque sin saberlo había dibujado al capitán, aquel perro que ahora, en papeles legales, seguía custodiando mi destino. Empecé a moverme con cautela. Volví a visitar a don Basilio, quien me recibió con café amargo, y la sabiduría de los viejos notarios que han visto de todo. Le mostré de nuevo los documentos, y él me explicó con calma lo que significaban. Esa sociedad, esa patente registrada hacía años, seguía siendo válida y estaba intacta, lejos de cualquier reparto de bienes. Aquí tiene usted un diamante escondido en la tierra, don Eduardo. Solo falta decidir cuándo quiere mostrarlo al sol, me dijo, dándome una palmada en el hombro. Salí de su oficina con el corazón latiendo fuerte. Caminé por la plaza, saludé a medio pueblo, y nadie sospechaba que bajo mi brazo llevaba la llave de un futuro distinto. Esa noche, frente a la lámpara de petróleo, volví a abrir la caja metálica. Acaricié los papeles como si fueran reliquias. Le recé un Padre Nuestro a San José Obrero y miré al cielo oscuro por la ventana. «Capitán, viejo amigo», susurré, «todavía me cuidas, y muy pronto todos lo van a saber». El tiempo siguió corriendo como corre el agua por la acequia del barrio, lento en apariencia, pero constante y sin regreso. Yo me mantuve sereno, trabajando en el comedor comunitario, tallando de vez en cuando algún banco o una caja de madera para distraer la mente, y soportando los comentarios que me llegaban por todos lados. «Pobre don Eduardo, ya no es el mismo», murmuraban unos. «Ese viejo quedó en la calle», decían otros. Y mi exesposa, orgullosa, se paseaba por el mercado como si hubiera conquistado un reino, contando a quien quisiera escuchar que yo ya no tenía nada, que ni un clavo me había quedado. Yo agachaba la cabeza y sonreía para mis adentros, porque sabía que la madera más fuerte no es la que hace ruido, sino la que resiste en silencio hasta que llega el momento de cargar. Una tarde, mientras ayudaba a servir arroz con pollo en el comedor, se me acercó un hombre de traje que no era del pueblo. Preguntó por mí con respeto, se presentó como representante de una empresa de la capital y me habló en voz baja. «Don Eduardo, sabemos que usted tiene en sus manos un registro muy valioso. Hemos estado buscando al dueño desde hace meses. ¿Podemos conversar?» Yo lo miré con calma y le respondí: «Ahorita no es momento, pero si me espera, cuando yo decida hablar, lo voy a llamar». El hombre asintió y me dejó una tarjeta blanca con letras doradas. La guardé en el bolsillo, junto al escapulario que siempre llevo, y seguí sirviendo platos como si nada hubiera pasado. Nadie en el salón imaginaba que mientras llenaba cucharones tenía en mis manos algo que podía cambiar
no solo mi vida, sino la de muchos. Esa noche, sentado en el patio con el cielo estrellado encima, pensé en todo lo que había pasado. Recordé las largas jornadas con Capitán acostado a mis pies, cuidando mientras yo trabajaba. Recordé cuando decidí poner su nombre en esos papeles, más como un chiste que como una estrategia. Y ahora, esa ocurrencia se había convertido en la pieza clave de un tablero que mi exesposa ni siquiera sospechaba. Sentí un orgullo distinto, no el de tener dinero guardado, sino el de haber demostrado que los viejos también sabemos prever, que la experiencia enseña a mirar donde otros no miran. Al día siguiente fui a visitar a mi hija. Me recibió con un abrazo largo y un plato de sopa caliente que me supo ahogar. Le conté, sin entrar en detalles, que las cosas no eran como todos creían. «Papá, yo siempre supe que usted no estaba derrotado», me dijo con lágrimas en los ojos. Le mostré un solo papel, apenas una hoja que confirmaba mi derecho, y ella lo sostuvo como si tuviera en las manos un milagro. «No le diga nada a nadie todavía», le pedí, «porque el silencio es la mejor herramienta hasta que llegue el momento de clavar el golpe final». Esa noche dormí como no lo hacía desde hacía meses. Cerré los ojos y soñé con Capitán, corriendo por el patio, fuerte y alegre, como si me avisara que pronto sería tiempo de revelar la verdad. Y al despertar, con el canto de los gallos en la distancia, supe con certeza que ese momento se acercaba, que la paciencia que había sembrado estaba a punto de dar fruto, y que más pronto de lo que imaginaba, el pueblo entero sabría que el viejo arruinado guardaba un as bajo la manga que nadie había visto venir. Los rumores no tardaron en volverse un cuchicheo constante. En la carnicería, mientras compraba un pedazo de falda para guisar con papas, alcancé a escuchar cómo dos mujeres comentaban que yo pronto tendría que pedir limosna en la plaza. En el café del mercado, alguien insinuó que iba a vender el terreno del taller a precio de ganga para sobrevivir. Yo no me defendí, ni les aclaré nada. Caminaba erguido, con el sombrero bien puesto y la mirada tranquila, porque comprendí que la mejor respuesta a la burla es el silencio del que espera. El que aguarda su hora no necesita vocear nada. La hora llega sola. Un día mi exesposa apareció con un notario joven y un par de papeles en la mano. Se plantó frente a la casa con ese aire de superioridad que ya le conocía. Me dijo que había que regularizar los bienes, que necesitaba mi firma en unos documentos para evitar problemas futuros. Yo la miré fijo, y sin levantar la voz le respondí: «Lo que tenía que firmar, ya lo firmé hace años, y lo que nunca firmaré, no lo pidas, porque te vas a encontrar con un muro más fuerte que cualquier ladrillo que puse en mi vida». El notario bajó la mirada, incómodo, y ella soltó una risa sarcástica antes de darse la vuelta. No sabía, pobre, que las piezas más importantes del juego ya no estaban en su tablero. Esa misma tarde fui a visitar la tumba de mis padres en el panteón del barrio. Me llevé un ramo de gladiolas rojas y me senté en la banquita de cemento a contarles todo como cuando era niño y les hablaba de mis travesuras. «Madre, padre, no se preocupen», les dije. «Aunque parezca que me dejaron vacío, aquí adentro todavía late fuerza. Me quisieron enterrar en vida, pero yo voy a salir de pie». El viento sopló fuerte y las campanas de la iglesia repicaron a lo lejos como respuesta. Esa noche, en la soledad del taller, abrí la caja metálica y extendí los papeles sobre la mesa de trabajo. A la luz de la lámpara, los nombres y las firmas parecían cobrar vida. Toqué con los dedos la línea donde estaba escrito el de Capitán y sentí un calor extraño en el pecho. Ese perro, que me acompañó en tantas jornadas, seguía siendo mi guardián, incluso desde el otro lado del tiempo. «No te preocupes, amigo», susurré. «Cuando llegue el momento, vos y yo le vamos a enseñar a todos de qué estamos hechos». Mientras tanto, en el pueblo las habladurías crecían. Algunos decían que yo me iba a mudar con una hermana lejana, otros que me habían visto pedir prestado.
Me crucé con mi compadre Rigoberto en la esquina y me guiñó un ojo. Maestro, déjelos hablar. El árbol más fuerte es el que aguanta que lo picoteen los pájaros sin caerse. Usted está más firme de lo que creen. Y en ese instante entendí que mi secreto era como una semilla enterrada. Nadie la ve, todos piensan que no existe. Pero cuando reviente la tierra, nadie podrá ignorarla. Me fui a dormir con esa imagen en la cabeza, la semilla creciendo bajo la tierra oscura, en silencio, hasta que un día asoma verde y poderosa, y supe que ya faltaba poco para que la mía brotara ante los ojos de todos. La noticia de que yo estaba acabado corría como pólvora, y hasta los niños en la calle lo repetían sin malicia, como si fuera un juego más. Ahí va el maestro que perdió todo, decían, y corrían detrás de la pelota sin saber cuánto podía doler esa frase. Yo me mordía la lengua y seguía caminando con la frente alta, porque sabía que desmentirlos era inútil. Tarde o temprano, la verdad se encargaría de borrar esas palabras. Una tarde calurosa, mientras arreglaba una silla coja en el patio, apareció mi exesposa acompañada de su hermano. Traían esa mirada de quien se cree dueño del terreno ajeno, y sin rodeos me soltaron que planeaban vender lo que quedaba del taller. «Mira, Eduardo, es lo mejor», dijo ella. «Tú ya no tienes fuerzas y nosotros necesitamos liquidez. Firma, y así todos quedamos tranquilos». Yo apoyé el martillo sobre la mesa, los miré despacio y les contesté. «Tranquilos van a quedar, sí, pero no como piensan. El que firma soy yo, y yo no firmo nada que no me haga dormir en paz. Retírense, que esta casa todavía me reconoce como su dueño». Se fueron molestos, mascullando amenazas, pero por dentro yo sonreía, porque el terreno bajo sus pies no era tan firme como ellos creían. Ese mismo día fui al comedor comunitario. Mientras servía sopa a los ancianos, sentí que mis manos, aunque cansadas, todavía tenían propósito. Un viejo campesino me tomó del brazo y me dijo: «Usted tiene cara de hombre que carga un secreto. No lo suelte hasta que el tiempo le diga». Y esas palabras, venidas de alguien que ni conocía mi historia, me hicieron pensar que quizás el destino habla a través de bocas humildes. Al regresar a casa, encendí una veladora frente a la foto de Capitán, mi perro fiel. Lo miré largo rato y recordé cómo me seguía en las obras, cómo se echaba a mi lado cuando yo descansaba un momento en medio del polvo y el ruido. «Viejo amigo», le dije en voz baja, «todavía estás cuidando lo nuestro. No te preocupes. Tu nombre va a brillar cuando menos lo esperen». Y me persigné como quien hace un pacto con la memoria. Los días siguientes llegaron cartas y llamadas de supuestos interesados en comprar lo que me quedaba. Yo no respondía a ninguna. Guardaba silencio y seguía con mi rutina. Misa en las mañanas, comida sencilla a mediodía, tardes en el taller. Mientras todos creían que me estaba apagando, yo iba acumulando calma, como quien afila despacio el filo de una navaja para un corte preciso. Una noche, mientras el barrio dormía, abrí otra vez la caja metálica y extendí los papeles sobre la mesa. A la luz temblorosa de la vela, releí cada línea. Ahí estaba todo. La sociedad intacta, la patente que nadie más reclamaba, la firma que hablaba del perro que alguna vez corrió por mi patio. Ese nombre escrito en tinta era mi escudo, mi arma y mi herencia. Cerré la caja, la guardé bajo la cama y me dije a mí mismo: «Ya falta poco. Cuando decida levantarme, nadie va a poder volver a llamarme derrotado». Esa certeza me arrulló mejor que cualquier canción, y por primera vez en mucho tiempo dormí como un niño sin culpas, con la sensación de que el amanecer traería consigo un aire distinto. El amanecer que cambió todo llegó sin anunciarse. El pueblo seguía su rutina, los niños con sus mochilas al hombro, las señoras en el mercado, los hombres rumbo a la obra. Pero en mi mesa, sobre el cuaderno y la taza de café humeante, estaban los papeles que, después de tantos meses guardados, decidí mostrar. Llamé al abogado de la capital,
ese que había dejado su tarjeta en el comedor, y le pedí que viniera. Llegó en una camioneta elegante, traje impecable, pero con una humildad que me dio confianza. Revisó todo con calma, me explicó los pasos y me aseguró que lo que guardaba en mi caja de galletas era oro puro, un activo que podía sostener no solo a mí, sino a cualquiera que lo supiera manejar. Mientras tanto, en el pueblo, mi exesposa celebraba que pronto vendería el taller y que la historia ya estaba cerrada. Invitó a familiares, hablaba en voz alta en la carnicería y hasta en la iglesia daba gracias por haber ganado. Pero esa misma tarde, los notarios la llamaron para informarle que la patente principal, el corazón de la empresa que con tanto orgullo mostraba, no estaba a su nombre. No estaba tampoco al mío directamente, sino registrado años atrás en la sociedad cuyo dueño legal era ese socio peculiar, Capitán, mi perro. Ella no entendía nada, preguntaba indignada, gritaba que era un error, pero no había error posible. La ley reconocía ese registro y a mí como único administrador. La noticia corrió como fuego entre la gente. De repente, el viejo derrotado era el hombre que había tenido la visión de resguardar lo más valioso. El mismo que soportó burlas y desprecios en silencio mientras esperaba el momento justo. Yo no fui al mercado ese día. Preferí sentarme en el taller, con las puertas abiertas, dejando que el olor a madera fresca inundara la calle. Mis vecinos comenzaron a llegar uno a uno, algunos con vergüenza por haber repetido chismes, otros con respeto genuino. «Maestro, usted nos dio una lección», me dijeron. Yo sonreí con serenidad, sin triunfos ruidosos, porque entendí que la verdadera victoria no era el dinero ni la patente, sino recuperar la dignidad que me habían querido arrebatar. Al anochecer encendí una vela frente a la foto de Capitán y le agradecí. Ese perro que en vida me acompañó en las jornadas más duras, en la ley seguía siendo mi guardián, el socio que me salvó cuando nadie lo esperaba. Pensé en mis nietos, en cómo algún día entenderán que lo que sostiene a un hombre no son los bienes, sino la astucia y la fe. Y pensé también en el pueblo, que ahora me miraba distinto, no como a un derrotado, sino como a alguien que supo esperar. Hoy, al contarte esto, siento que he cerrado un círculo. Me quitaron mucho, sí, pero no lograron arrancarme lo esencial: la paciencia, la visión y el orgullo de haber trabajado siempre con mis propias manos. Porque a veces la justicia tarda, pero llega por caminos insospechados, hasta en el nombre de un perro escrito en tinta. Y ahora me pregunto algo que me acompaña en las noches tranquilas. ¿Qué es más valioso en la vida, cuidar lo que se ve o proteger con sabiduría lo que nadie imagina que puede salvarnos?